Ezequiel para mí terminó siendo y fue uno de los historiadores más brillantes de la segunda mitad del siglo XX, de lo que fue el siglo XXI. Las enseñanzas de Ezequiel Gallo para mí fueron fundamentales. Ezequiel estuvo desde el principio en el proyecto de desarrollo y de fundación de esta institución en Oxford, luego en Argentina y por fin aquí en España, tanto como profesor como por su relación con el Instituto Di Tella. Con Ezequiel estuvimos prácticamente con Pepe en la fundación de la Fundación Ortega de España y por supuesto acá, donde Ezequiel, como costumbre, me propuso a mí para ser el primer presidente. Después estuve 10 años y se lo devolví, le dije, porque él fue el presidente que me siguió. En ese sentido es un personaje clave, de una enorme generosidad intelectual, de una enorme capacidad e inteligencia y con conexiones en toda América, un investigador de primer nivel que luego además fue profesor aquí en la Fundación muchos años, ¿no? Dictando cursos ya muy orientados a, bueno, más bien trabajos que tienen que ver con historia de las ideas, sobre todo historia del liberalismo, no solo en Argentina, sino en América Latina y en general en Europa y América. Pues hicimos una amistad, no solo yo, muchos miembros de nosotros, de aquí del Instituto Ortega, y realmente pues la impresión y la imagen y el recuerdo de la tanto personal como intelectual que yo tengo de Ezequiel Gallo es verdaderamente óptimo, máximo, para mí una de las personalidades más singulares y atractivas que he conocido. Él tenía grandes amigos en España, muchos discípulos, era muy querido, su relación con el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Fundación Ortega y Gasset fue muy intensa y viajaba con mucha asiduidad, tenía muchos alumnos, dirigía tesis. Pues para mí Ezequiel Gallo era mi amigo, además de ser uno de los historiadores más prestigiosos de su generación, de una generación que ya van quedando pocos, porque la formación que tenía Ezequiel desgraciadamente se va perdiendo en las facultades de Historia. Yo le conocí aquí, en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, y tengo que decir que desde el primer momento me sorprendió. Yo era una jovencita que empezaba mi tesis doctoral y el trato que tuvo conmigo desde el primer momento fue de igual a igual. Nunca jamás me sentí como lo que era, como una jovencita inexperta haciendo mi tesis, y él me trató con una generosidad intelectual más allá de todo límite y me enseñó el oficio de historiador. Yo le debo un capítulo de mi tesis y luego de mi libro porque fue su idea. Lee, me dijo lo que decían en el momento, a finales del siglo XIX, y leí lo que decían los debates parlamentarios, leí lo que decían políticos de la época y descubrí que Ezequiel tenía razón, que no se puede hacer una historia basada solo en lo que dicen los historiadores, sino en lo que dice la gente que vivió el fenómeno que uno estudia. Conocí a Ezequiel obviamente de sus libros, y cuando me dijeron que iba a tomar la presidencia de la Fundación Ortega y Gasset de acá de Argentina, bueno, tuvimos una serie de reuniones para ver cómo íbamos a trabajar y estructurar un sistema de trabajo, y la verdad que me resultó muy agradable y muy enriquecedor la relación con él, sobre todo en lo que tiene que ver con la docencia y la investigación que se hacía aquí en la casa, que él siempre tenía la persona adecuada para recomendar o para indicar, los profesores que traía a la fundación, algunos hoy incluso siguen enseñando. Mi profunda amistad, mi relación con él comenzó aquí, cuando los dos nos sumamos a un proyecto que fue muy importante en su día dentro del Instituto Universitario Ortega y Gasset, que fue la creación de un programa de doctorado sobre América Latina, que en muy poco tiempo se convirtió en uno de los programas de referencia europeos de los estudios regionales sobre América Latina. Y en ese sentido, Ezequiel Gallo supo aportar
todo su conocimiento, toda su sabiduría, toda su economía, todo su buen hacer y sobre todo toda su amistad. Bueno, empezamos a trabajar ya en el 2007 para cuando él hacía poco que había asumido la presidencia, se había hecho un acto muy lindo en el Museo Fernández Blanco para trabajar sobre el proyecto bicentenario. Casi todas las instituciones vinculadas con la historia estaban desarrollando e imaginando programas para ese momento del 2010. Así que empezamos a trabajar en esto enfocados en dos áreas, en la historia conjunta de Argentina y España, sus contrastes, sus paralelismos y por otro lado todos los temas culturales. Así que este fue un trabajo en el que Ezequiel, digamos, estaba en su mejor mundo, porque era un trabajo muy vinculado con la historia, que era su pasión, su profesión. Fue un trabajo de compilación importante y finalmente se presentó se hizo con la editorial Edasa y se presentó en una librería de aquí de la calle Florida. Y posteriormente a eso, a Ezequiel lo llamaron de la televisión, de la radio, a hacerle consultas, a preguntarle, porque bueno, era un libro que tenía cierta novedad en traer algunos temas contrastantes y en no ser solo un recordatorio de lo que había sido la gesta de Mayo aquí en la Argentina, sino que avanzaba un poco más entre la relación entre España y Argentina. Acaba de publicarse el libro Las dos veredas de la historia, Argentina y España 1810-2010, del historiador Ezequiel Gallo, y que incluye trabajos de importantes intelectuales argentinos y españoles. Muchas gracias por venir, Ezequiel. No, muchas gracias por la invitación, Jorge. Sarmiento y Alberdi, ¿por qué veían una influencia tan perniciosa en España? Bueno, de alguna manera porque en aquel momento España era un país atrasado en Europa y dada la necesidad que sentían de que la Argentina se desarrollara rápidamente, Argentina era un país atrasado también, me da la impresión de que obviamente buscaron otro tipo de modelos. Cuando decidimos hacer este libro, la intención con la profesora Viñuales, que es la coautora conmigo y directora de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, que es la institución que de alguna manera piloteó esto, la idea era presentar una visión equilibrada que marcara los contrastes que había en esta relación con los hay en general en todas estas relaciones y ver aquellos aspectos en donde hubo enfrentamientos, como obviamente fue el periodo de la independencia y la guerra, pero en aquellas cosas donde la experiencia española nos servía también a nosotros como un indicador de problemas que había en la Argentina. Bueno, lo que podemos decir entonces en este libro, lo que Sarmiento y Alberdi no llegaron a imaginar, todo lo que iba a pasar, especialmente todo desde el 1810, por cierto, pero también ese siglo XX tan rico y tan estrecho entre Argentina y España. Muchas gracias por este diálogo, Ezequiel, y suerte con el libro. Bueno, muchas gracias. Yo creo que Ezequiel Gallo pertenece a una generación argentina de los años nacidos en torno, bueno, por poner en torno a la fecha de él, 1930 y tantos, y que empiezan a aparecer a mediados de los 60 ya con publicaciones. Muchos de ellos eran amigos entre sí, Roberto Cortés Conde, alguno puede ser de otra edad, Natalio Botana, Juan Carlos Torre, otros historiadores argentinos. Yo creo que es una generación con Ezequiel como uno de los ejes fundamentales, verdaderamente señera, de una importancia extraordinaria en la historia e historiografía argentina, pero por extensión en la historiografía de habla española. Yo creo que cualquiera que haya leído La Pampa Gringa es un descubrimiento, es un libro que yo leí en su día y he vuelto a releer muchas veces y siempre encuentras algo novedoso, es una de las grandes trabajos sobre la historia argentina. El impacto de su obra no tiene solamente, digamos, reconocimiento en los historiadores, en el mundo intelectual, sino también muy capilarmente en todo lo que llamamos la Pampa Gringa. Ezequiel tuvo esta cosa de una mirada muy fina hacia la historia, ¿no? Y muy abierta, es decir, no estaba ideológicamente ni metodológicamente cerrado. Todo siempre era posible de ser matizado, de ser rebatido,
todo debía incluir consideraciones a favor, en contra, desde múltiples perspectivas. El historiador es alguien que debe tener moderación, ecuanimidad, pasión y entusiasmo para hacer cosas, pero no en el modo de escribirlas. Si bien tenía evidentemente un claro posicionamiento político e ideológico, este no se dejaba traslucir en sus trabajos. Y yo recuerdo también un librito quizá menos conocido, escrito a medias con Roberto Cortés Conde, se llama La República Conservadora, un libro que en cada página, incluso en cada nota a pie de página, está lleno de buenas ideas, apunta vías de investigación, y Ezequiel siempre escribió así, siempre fue, como he dicho, generoso intelectualmente, muy cercano y con un gran sentido del humor. Ezequiel dejó toda una serie de trabajos, pero dejó también otra cosa muy importante, muchos alumnos, mucha gente que realmente le ha orientado las carreras, le ha orientado, ha incidido en su forma de pensar, en abrirles más, en exigirles seriedad y rigurosidad, etc. Ezequiel marcó mucho mi vida académica, ya que con algunos pocos colegas tuvimos la oportunidad de tenerlo de profesor ya desde muy temprano en nuestra vida universitaria. Me acuerdo en segundo año ya de la carrera de Economía de la Universidad Católica, lo tuve como profesor y ya me marcó, me interesó, me despertó el interés por los estudios históricos. Creo que su herencia académica es indiscutible, pero creo que deja un pozo de buena persona, magnífico académico y sobre todo, me insisto en lo que he dicho al principio, con un trato impecable con la gente joven. Ezequiel fue para mí un maestro extraordinario, tan elegante en sus observaciones, un maestro que generaba un vínculo afectivo con sus discípulos, jerarquizando justamente esta capacidad intelectual que él tenía, y reconociendo en nosotros nuestras virtudes, ¿no? Magras virtudes, porque yo lo conocí cuando yo recién empezaba mi carrera como historiadora, pero destaco en particular que fue un ser humano ejemplar para mí y un modelo a seguir. Cuando él ya estaba teniendo problemas de vista, al final me contaba y me contaban sus amigos que había un montón de gente joven, alumnos suyos de la universidad, que iban a leerle lo que él ya no podía leer, lo cual significa que generaba una corriente de agradecimiento, comprensión y ganas de ayudar cuando él había ayudado también a tanta gente joven. Creo que hoy lo que estoy haciendo es un homenaje a él, porque en realidad todo lo que yo he hecho tiene que ver con su trabajo. Es más, hoy estoy abocada a la historia económica de Santa Fe en la primera mitad del siglo XIX. Un tema que él siempre me destacó como que era un área de vacancia, que nadie lo tomaba, que era importante poder profundizarlo más. Sus observaciones siguen siendo válidas, pero obviamente, bueno, ahora profundizándolo está todo ahí, ¿no es cierto? Yo a Ezequiel tengo que agradecerle que uno no tiene tantos maestros en su vida. Entonces el maestro es el ideal al que uno le gustaría llegar. Y ese ideal que él me planteó, que ha sido mi guía, digamos, no lo podremos alcanzar a ser como él, pero siempre es un amor por la verdad, por la vida académica, por los libros, diría. Era un gran lector Ezequiel. Y también, como buen maestro, tengo que agradecerle su capacidad de escuchar a sus discípulos y de ayudarlos. Escuchándolos es cuanto más ayuda a alguien a crecer. Y Ezequiel era un hombre que te escuchaba. Nosotros como discípulos hoy vamos a encontrarnos con varios de ellos, no todos, pero algunos de ellos. Nuestro mejor homenaje no es estar, por supuesto, reunidos en el día de hoy, sino también nuestro homenaje es seguir
trabajando como estamos trabajando. Recientemente éramos 4 de los discípulos de él que estábamos en Santiago de Chile, en Boston éramos otros 5. Eso es el mejor homenaje para Ezequiel.